Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Vamos a trabajar ahora el tema de terminación de la relación laboral. Pero antes vamos a definir, según la ley, la suspensión de la relación laboral. Es decir, la suspensión es una cosa y la terminación de la contratación o del contrato es otra bien diferente. Entonces vamos a empezar hablando sobre la suspensión del contrato. Cuando hay una interrupción del contrato, es decir, no hay una terminación por completo, pero sí hay una interrupción, hay un lapso de tiempo en el que el contrato será interrumpido. Y eso está normado en el artículo 35. Dice que se entiende suspendido un contrato de trabajo cuando por algún tiempo deja de surtir efecto en lo relativo a la prestación de servicio y al pago de salarios. Es decir, se ve suspendida las dos cosas. No hay prestación de servicio, obviamente no hay pago tampoco por el servicio. ¿Qué casos podríamos poner como ejemplo cuando se da esta situación? Es decir, no hay en este momento una prestación del servicio por parte del trabajador y obviamente por parte del patrono tampoco hay un pago de salarios. Y en ese momento el contrato está suspendido. Es decir, la relación laboral que los une en ese momento se ve interrumpida. ¿Qué ejemplos podrían haber acá? ¿Qué se nos ocurre como ejemplo? No sé si lo del año pasado, que por la cuarentena, por la pandemia, varios, varias empresas suspendieron los contratos y seguían contratados los empleados, pero no les pagaban hasta que ya volvieron de nuevo a las empresas, a los sucursales. Ahí está un ejemplo también, ¿verdad? Eso es cierto. Muchas empresas suspendieron momentáneamente los contratos. En algunos casos llegaron a la terminación de los contratos, ¿verdad? Cuando estas empresas consideraron de que eh, iban malísimas, pues, o sea, sin tener ventas, sin poder trabajar, los productos, si eran productos perecederos, se empezaron a arruinar. Entonces, algunas empresas tomaron la decisión drástica de terminar el contrato, ¿verdad? Pero estamos en este momento en la suspensión y eso que dice la compañera es cierto. Muchas empresas suspendieron los contratos, no había prestación de servicios y tampoco había pago. Algunas empezaron pagando, por decir algún porcentaje, ¿verdad? Para ayudarle al trabajador, pero al verse en la obligación de ya no poder pagar porque no tenían ingresos, entonces se dio por suspendido totalmente el contrato. Y en algunos casos pues llegaron a la decisión de la terminación del contrato, ¿verdad? Y eso lo logramos ver o lo logramos percibir específicamente el año pasado, tal cual así como lo mencionaba la compañerita. Licenciado, Dígame. y no solo a nivel nacional, sino internacional, como por ejemplo en otros países con los deportistas, no como los futbolistas, que se les hacía una reducción del salario ya que estos no prestaban sus servicios por la pandemia y en algunos casos que pues no se les pagaba, se les iba a acumular y se les iba a pagar después. Correcto, también, ¿verdad? A nivel internacional se dio esta situación de suspensión de contratos. Y en el fútbol pues era bastante claro, ¿verdad? Porque las cantidades que ahí se manejan de salarios son bastante elevadas. Y al no tener ingresos, obviamente en un par de meses pues estos clubes no iban a poder pagar. Entonces se suspendían también los contratos, ¿verdad?
ven que hay un montón de situaciones claras en las que podemos interpretar la ley, podemos entender cómo es que el legislador definió o, o reescribió o escribió el artículo de tal manera de que se lograra entender. Imagínense, cuando se hicieron estos artículos no se tenía en mente probablemente situaciones que vivimos, ¿verdad? Situaciones que pasaron el año este recién pasado, en el 2020. Y los artículos ya existían, ¿verdad? Pero obviamente cuando ellos lo pensaron se les vino a su memoria o a su cerebro eh, otras causas, otras posibilidades por las cuales se podía generar la suspensión de contrato. Sin embargo, nosotros hemos puesto ejemplos, ustedes han puesto ejemplos muy claros de situaciones que se dieron a raíz de un fenómeno que afectó y que está afectando a todo el mundo. Pero ¿qué otros ejemplos? Imagínense que no existiera la pandemia o que nunca existió. Ojalá que sí hubiese sido, ¿verdad? Que hubiese sido un mal sueño, pero fue una realidad, es una realidad. Pero imagínense que no existiera. ¿En qué otros casos podría darse la suspensión de contrato? No significa de que se haya terminado, o sea, de que el trabajador haya quedado sin trabajo. La suspensión es momentánea. Dice aquí que por algún tiempo. Eso significa que el trabajador sigue contratado. Solo hay una interrupción del contrato. Y la interrupción se da cuando no hay una relación directa de trabajo. Es decir, la relación que los une es la prestación de servicio o el pago. Al terminarse o al interrumpirse estas dos actividades o estas dos situaciones, ahí se da la suspensión del contrato. Por ejemplo, con la mujer embarazada, después de que ha dado a luz y, y va a gozar las semanas de licencia, ahí hay una suspensión de contrato, porque el patrono ya no le paga los salarios. Quien le paga es el seguro social. Y ella obviamente no presta los servicios. El seguro social le pone también como, eh, digamos, como requisito que en ese espacio ella no puede trabajar en otro lugar. Es decir, el seguro le está pagando y ella va a tomar la decisión un mes o 2 meses después de haber dado a luz trabajar en otro lugar. Eso tampoco lo puede hacer porque le suspenderían el pago. Pero igual, bueno, no es eso lo que estamos estudiando. En este momento estamos estudiando la suspensión de contrato. Y ahí se ve suspendido el contrato porque la trabajadora no presta sus servicios y el patrono no paga los salarios. Los está pagando otra institución. Ahí se ve también la suspensión del contrato. También, por ejemplo, si una persona pide un permiso por un tiempo bastante prolongado, sin goce de sueldo, por ejemplo, un año de permiso, pero esa persona quiere experimentar o quiere tener la experiencia, digamos, de salir del país, de irse a otro lugar, ¿verdad? A probar suerte, y pide un año de permiso. Es decir, si le va mal, tiene ya el lugar donde regresar a trabajar. Y si le va bien, pues igual, ¿verdad? Se va a quedar. Licenciado, una pregunta. Dígame. Esto también aplicaría cuando hay semana sabática, que el trabajador pide una semana sabática, también implicaría esto. También es la misma condición. No importa el tiempo. Dice aquí algún tiempo. Puede ser una semana, puede ser un año, pueden ser 6 meses, puede ser un mes. Pero a veces el trabajador puede pedir, por ejemplo, si está estudiando, está haciendo la tesis y ya está en la parte final, puede pedir un mes de permiso sin goce de sueldo. Ahí hay suspensión de contrato.
Pero muchas empresas no dan permiso, ¿verdad? Esto, porque ya he escuchado casos de que no le dan permiso, al contrario, mejor lo despiden. Correcto. Llegan al otro punto, que es la terminación del contrato. ¿Verdad? Este es un común acuerdo entre el trabajador y el patrón. O sea, si ambos llegan a ese acuerdo, pues se va a dar la suspensión. Pero como usted dice, ¿verdad? Probablemente esto no sea de buena fe o no lo vea con agrado el patrono, ¿verdad? Y dice, no, si querés el permiso, pues damos por terminada la relación, ¿verdad? Pero permiso no hay. Entonces hay patronos se ponen bastante estrictos. Pero el artículo se hizo con el propósito de que existiera un acuerdo. Y el acuerdo es, no hay prestación de servicio, hay suspensión también de pago. Entonces, aquí la ley no obliga a ninguno de los dos, simplemente está definiendo la situación que se podría dar. La suspensión dice puede afectar a todos los contratos de trabajo de una empresa, establecimiento o centro de trabajo o a una parte de ellos. Este podría ser también otro ejemplo de suspensión de trabajo. Y acá sí está específicamente lo que mencionaba, ¿no?, la compañerita, ¿verdad? Lo que sucedió de la pandemia. Eso no afectó a uno, no fue uno el que pidió el permiso, no fue uno el que suspendió el contrato. En este caso la afectación fue para todo el establecimiento. ¿Verdad? Luego pudo quedar afectado ya cuando se dio la reapertura a una parte de ellos. ¿Verdad? Pudo haberse dado de esa manera. Sin embargo, allí se vio en la reapertura que muchas empresas comenzaron de manera, digamos, intermitente, ¿verdad? Por decir algo, unos iban a trabajar un día X, por decir algo, lunes, miércoles y viernes, otro grupo iba a trabajar martes, jueves y sábado, de tal manera de que no se juntara toda la planta del personal en un mismo día. En ese caso no había suspensión de trabajo, ahí fue una manera alternativa para poder reanudar las labores. Pero todo el tiempo que no se trabajó, ahí sí se dio la suspensión de trabajo y afectó no a uno, sino a todo el establecimiento, a todos los trabajadores. También puede darse la suspensión de trabajo por estos casos. Dice, por fuerza mayor o caso fortuito, como falta de materia prima. Aquí, por ejemplo, se ve afectada una buena cantidad de trabajadores dentro de una empresa. No hay materia prima y la materia prima va a llegar, por ejemplo, en 15 días. El patrono no puede tener a todas esas personas 15 días pagándole sin hacer nada. ¿Verdad? Que pueden hacer labores de limpieza, sí, pero 15 días haciendo limpieza, eso se va a hacer en un día probablemente. Entonces, si la materia prima no llega en ese tiempo, ¿verdad?, se podrá tener 1 o 2 días al trabajador en la planta. Luego se les va a suspender, ¿verdad? Se va a conversar con ellos y va a haber una suspensión de contrato. Probablemente ese tiempo que se les dé se tome como el tiempo de descanso de la vacación, aunque no le corresponda todavía. Cuando le corresponda según fecha, ahí se le va a pagar lo acordado o lo que la ley dice por remuneración en concepto de vacaciones. Entonces, este podría ser uno de los casos, y esto lo pone la ley, ¿verdad? Como por decir un ejemplo. Falta de materia prima. Fuerza motriz. Imagínense, hay cortes de energía eléctrica. Hace varios años, cuando estaba un señor al frente, digamos, no sé si era de la generadora de energía eléctrica, un señor de apellido Ochoa Pérez, ¿verdad? Habían suspensiones de energía eléctrica. Obviamente estaban haciendo trabajos o algo por mejorar la condición del suministro. Entonces se daban suspensiones en diversos lugares del país. Se suspendía a veces
todo un día sin energía eléctrica. Y así duraba semanas. Entonces ahí se ve también o se podría ver una suspensión del contrato. Pero el patrono no va a querer tener a toda la planta de trabajadores no haciendo nada, ¿verdad? Y teniendo un salario, pagándole, porque obviamente si el trabajador sale de su casa y va a la empresa, tampoco lo va a hacer de manera gratuita. Entonces, estos podrían ser otros ejemplos, dicen, u otros semejantes, a partir del cuarto día de interrupción de labores, cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito no fueren imputables al patrono. Es decir, el patrono no tiene nada que ver. Imagínese una catástrofe, un terremoto, y a raíz de eso, pues la planta quedó dañada, no se puede elaborar. Ahí también va a haber una suspensión de contrato. O sea, no se está despidiendo a la gente, simplemente hay una suspensión, hay una interrupción del contrato de trabajo. Y así hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que se podrían poner. Por ejemplo, hoy con la lluvia, una inundación, y esa inundación dañó parte de la planta productiva, dañó algo de la empresa. Entonces, probablemente habrán labores en las que los mismos trabajadores podrán colaborar, ¿verdad? Labores de limpieza, labores de rescate de algunos productos, pero no todos los trabajadores van a estar haciendo esas labores. O probablemente, como dice aquí, ¿verdad?, la ley le dice a partir del cuarto día de interrupción de labores, cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito no fueren imputables al patrono. Entonces, a partir del cuarto día se puede dar como suspendido, es decir, durante esos primeros 4 días, el patrono puede tener a sus empleados ahí. Obviamente los puede poner a hacer cualquier cosa, ¿verdad?, como funciones de limpieza, funciones de ordenamiento, en esos 4 días, porque les está pagando un salario. Y para tenerlos sentados, dice, no, mejor hagamos algo. A partir ya de los 4 días, ya se puede dar por suspendido el contrato, cuando las causas no sean imputables al patrono. Pero si es cuestión del patrono, pues ahí sí ni modo, ¿verdad? Los trabajadores van a estar en la empresa aún sin tener trabajo que hacer. Y esto está en el artículo 36. Por muerte del patrono o la incapacidad legal, física o mental de éste, siempre que traiga como consecuencia directa la suspensión de labores. También, ¿verdad?, es otra causa. Imagínese, fallece el patrono, esa empresa está de duelo. Por lo menos 3 días hay suspensión de labores. Ahí también se ve interrumpida la relación laboral. Entonces, hay suspensión de contrato. Por huelga legal o paro legal también, ¿verdad? Cuando hay una huelga, hay suspensión de contrato. Por incapacidad temporal resultante de accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad o accidente común. Aquí no estamos hablando de toda la planta, estamos hablando de una persona en particular que tenga una incapacidad temporal. También hay suspensión de contrato. Es decir, la suspensión se ve cuando no existe una relación directa. Es decir, el trabajador no presta sus servicios y en ese momento también se suspende el pago. Por ejemplo, en una incapacidad. El patrono no está obligado a pagar. Es voluntario. Si el patrono quiere pagar esa incapacidad, pues la paga, y si no, pues da igual, quede en el aire. A partir del cuarto día, las incapacidades generan subsidio, generan un pago, pero ese pago es por parte del
del patrono, perdón, del seguro social. De verdad es el seguro social el que paga las incapacidades a partir del cuarto día. Los primeros 3 días prácticamente son incapacidades sin subsidio. Y ahí el patrono no está obligado a pagar esos 3 días. Entonces también se da la suspensión por incapacidades por enfermedades, por accidentes. Por la enfermedad o accidente que impida temporalmente al patrono, o sea, no solo al trabajador, miren, también al patrono, dirigir las labores cuando su ausencia perjudique necesaria o inevitablemente el desarrollo normal de las mismas. Es decir, el patrono está incapacitado y es el que lleva las riendas del trabajo. Es decir, no hay otra persona que sea capaz de suplantarlo, ¿verdad? Que sea capaz de sustituirlo. Entonces podría verse ahí interrumpida la relación laboral. Entonces, si la relación laboral se ve interrumpida, hay una suspensión del contrato. Entonces vean que el legislador pensó en muchas cosas que probablemente se podían dar, pero jamás se le ocurrió el caso de una pandemia. ¿Verdad? Pero vemos que también en ese sentido, y fue lo primero que a ustedes se les ocurrió, ¿verdad? Que a la compañerita se le vino a la mente y decir, bueno, si hubo suspensión, ¿cuándo se dio la pandemia? Entonces interpretamos correctamente o de una manera pues bastante buena qué es lo que nos quiso dar a entender el legislador. Aunque ustedes ven acá los ejemplos que el legislador fue poniendo son bien diferentes a ese primer ejemplo que puso la compañera, pero es valedero. No se había dado en ese momento y no pensaba en ningún momento el legislador que podría darse, ¿verdad? Pero se dio. Y ahí se vio la suspensión del contrato, muy clara. Por la detención de cualquier clase que sufriera el trabajador o por la pena de arresto del mismo, impuesta por una autoridad. Imagínense, de repente llegan a la empresa a traer al trabajador porque se metió en algún lío. Imagínense el fin de semana, se tomó los tragos, hizo un desorden y se metió en problemas. ¿Verdad? Eso tiene una demanda, lo van a traer del trabajo, lo arrestan. En ese momento que quedó arrestado, hubo suspensión del contrato. El patrono no puede tomar la decisión en ese momento de quitarlo, pero tiene que esperar a las investigaciones, a que se dé cuenta qué fue lo que pasó. Pero mientras no haya la terminación del contrato, se da una suspensión. Y eso no solo le puede pasar al trabajador, también le puede suceder al patrono. Dice, por la detención de cualquier clase que sufriere el patrono, siempre que a consecuencia de ella se suspendieren necesaria o inevitablemente las labores en la empresa, establecimiento o centro de trabajo. Es que cualquiera de las dos partes podría ser. Imagínense de repente este señor, ¿verdad? El patrono, igual que el trabajador, se metiera en problemas en un fin de semana y llega la policía a arrestarlo durante la semana siguiente, también ahí se podrá ver suspendida la contratación. O le cierran la empresa por evasión de impuestos, por ejemplo. Ahí se va a ver suspendida también la relación laboral. Y ahí toda la empresa está afectada. Por el descanso pre o postnatal. Miren, esto es lo que hablábamos de la mujer embarazada. También, ¿verdad? Por la prestación del servicio militar obligatorio. De repente a un joven lo reclutan. Antiguamente existía eso, ¿verdad? Hoy, bueno, por lo menos en estos momentos no se da. Sin embargo, por ahí alguien del gobierno, ¿verdad? No sé si fue el vicepresidente el que tenía esa idea de que los jóvenes volviesen a prestar servicio militar.
¿verdad? Antes de los acuerdos de paz, por ejemplo, el ejército salía a reclutar jóvenes. Jóvenes que ya tenían 18 años de edad. Si era menor de edad, no se podía reclutar, pero si ya tenía, en aquel entonces eran cédulas, ¿verdad? Que vino a sustituir hoy en día el DUI. Pero si el joven ya tenía cédula, es decir, ya había cumplido los 18 años y había sacado una cédula de identidad, este podía prestar servicio militar. Y decía ahí obligatorio. O sea, una de las formas era a través del reclutamiento en las calles. Otra era a través de cartas. ¿Verdad? Le mandaban la carta a la dirección que el jovencito tenía o había anotado ahí en la alcaldía cuando sacaba la cédula. Esas se sacaban en la alcaldía del municipio en el que uno vivía. También le podía llegar, ¿verdad?, por correo una notificación en la que tenía que prestar servicio militar obligatorio. En ese momento, ¿qué le quedaba al joven si estaba trabajando? Suspender la relación laboral. ¿Y cuánto tiempo duraba esto? 2 años. De 2 años que se veía suspendida la relación laboral. Sí, el patrono quería mantenerlo como suspensión, ¿verdad? Y mantener su trabajo, o mantenerle el trabajo al joven. También podía llegarse a la terminación del contrato. Por ejercer el trabajador un cargo público obligatorio que sea incompatible con el trabajo desempeñado, o por ejercer el patrono también un cargo público. Imagínense de repente a raíz de una elección como la que tuvimos en el mes de febrero de este año, de repente ya sea el patrono o el trabajador pasa a formar parte de un grupo concejal, por ejemplo, de una alcaldía, de un municipio. Entonces podría verse suspendida también ahí la relación laboral. O, por qué no decirlo, un alcalde, ¿verdad? Alguien que estaba ya laborando y se había postulado en un partido político para ser alcalde de un municipio. De repente ese partido ganó, obviamente tiene que en esos 3 años, pues, dar como suspendida la relación laboral, ¿verdad? Y ejercer el cargo para el cual fue electo. Entonces, también acá se ve una suspensión de trabajo, del contrato. Otras causas, por mutuo consentimiento de las partes, es decir, llegan a un acuerdo, y aquí es donde están los permisos, ¿verdad? Si ambas partes están de acuerdo en que uno goce el tiempo, digamos, requerido para prestar o hacer una actividad, ¿verdad?, y el otro está de acuerdo en que así se dé, pues se va a dar la suspensión de labores. Por la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, apreciadas prudencialmente por el juez de trabajo. Es decir, aquí el juez va a determinar, en el caso de que el patrón no diga, mire, no tengo dinero para seguir con la actividad, ¿verdad?, y no quiero dar por terminada, digámoslo así, la condición de mi empresa, no me quiero dar o no me quiero declarar en quiebra, ¿verdad?, y dar por finalizada el proyecto de mi empresa. Entonces el juez va a determinar de que es una suspensión momentánea y va a declarar, ¿verdad?, a esa empresa de que está suspendida. ¿Y por qué tiene que ser a través de un juez? Porque probablemente por falta de fondos podría ser que el patrón no esté mintiendo y únicamente lo que está haciendo es ganar tiempo para poder aplazar las deudas que tiene. Deudas con los bancos, deudas con los proveedores, ¿verdad? Pero si esto es cierto, o sea, no hay dinero para poder pagar deudas, ni mucho menos dinero para poderle pagar el salario a los trabajadores, entonces se va a ver suspendida la relación laboral, pero aquí tiene que ser a través de un juez, a través de la ley, ¿verdad?, para garantizar de que esto es cierto.
por la imposibilidad de explotar la empresa o establecimiento con un mínimo razonable de utilidad. A veces se muere el propietario y la empresa le queda a los hijos, a los nietos, y estos obviamente nunca han trabajado. Entonces no tienen capacidad para seguir explotando la empresa y la empresa comienza a tener pérdidas. Entonces acá también podría verse suspendida la relación laboral. O sea, mientras se encuentra una persona que sea capaz, ¿verdad?, de explotar la empresa. O si la empresa ha tenido pérdidas, ¿verdad?, mientras se le inyecta una cantidad de capital, es decir, a través de un crédito. Lo mismo puede suceder en este numeral 2 por la falta de fondos, ¿verdad? Mientras sale el crédito, la relación laboral puede estar suspendida. Es decir, un banco puede aprobar un crédito en una semana, en 15 días, en un mes, y mientras tanto todo ese tiempo en el que no hay fondos para seguir operando, no hay fondos para comprar materia prima, no hay fondos para pagar las deudas, no hay fondos para pagarle a los empleados, ¿verdad? Mientras está el proyecto, la obtención de un préstamo, de un crédito, podría verse interrumpida la relación laboral. Y lo mismo acá, ¿verdad? Por esta imposibilidad de seguir explotando la empresa, porque se ve que la empresa va teniendo pérdidas. Entonces, en este momento podría darse la suspensión de labores. Por la necesidad de reducir las actividades en la empresa o establecimiento, atendiendo a sus posibilidades económicas y a las circunstancias del mercado. Esta es otra situación también. Aquí se llevaría una lotería, por decirlo así, ¿verdad? ¿Quiénes son los empleados que van a salir sorteados para ya no laborar? Y probablemente no sea una terminación del contrato, sino una suspensión, porque se ha reducido las actividades que la empresa desarrolla. Y acá podemos ver, por ejemplo, lo de la pandemia. Cuando se fue, por ejemplo, reanudando, o si fue una empresa que nunca suspendió labores, pero sí se vio reducidas las actividades, porque no estaba al 100%. Entonces se redujo también la cantidad de personal. Y eso lo vimos en la pandemia, que algunas empresas no suspendieron en su totalidad, pero sí hubo una reducción de empleos. Por ejemplo, estas empresas que proveían alimentos, ¿verdad? Algunas siguieron trabajando. Por ejemplo, la que proveía agua purificada. Y no estoy hablando de una marca en particular, cualquier marca. Pero ellos siguieron trabajando, que tal vez no al 100%, pero siguieron laborando. Entonces acá se vio la necesidad de reducir, ¿verdad?, algunas actividades, pero no se suspendió por completo la relación laboral de toda la planta, pero sí hubo suspensión de alguna parte de los trabajadores. Por la enfermedad manifiesta o inminente del trabajador. Aquí estamos hablando no de todo el grupo, estamos hablando de una persona en particular que ponga o pueda poner en peligro la salud de los demás trabajadores. Volvemos al caso de la pandemia. Si una persona salía positiva, esta era suspendida por lo menos 15 días. Por lo menos, ¿verdad? Si no eran 21 o más, o un mes completo de suspensión. ¿Para qué? Para que no afectara al resto del grupo. Y el resto del grupo se le aplicaban las pruebas para ver si no había afectado a otro. También acá se daba la suspensión, miren. Y claro, el legislador cuando escribió esto no pensó en pandemia, pensó en una enfermedad cualquiera, por ejemplo, la influenza, por ejemplo, enfermedades contagiosas, ¿verdad?, que podrían poner en peligro la salud del resto de empleados. En eso pensó el legislador, que casualmente cuando vino la pandemia se vio esta situación y ya la ley ya lo tenía por escrito, ¿verdad? Prácticamente se estaba dando esta situación. Y esto lo vivimos todos y nos dimos cuenta todos, ¿verdad?, que esto sucedió.
Y todavía sucede, todavía hoy en día, si hoy que ya se reanudaron al 100% las actividades, ¿verdad? Igual si una persona sale positiva y es del conocimiento del grupo laboral o del patrono, obviamente esa persona va a tener que aislarse. Y desde ese momento se ve la suspensión del contrato. Esto no implica de que, bueno, en la definición dice que se pueden suspender los pagos, ¿verdad? Pero puede ser acá que la suspensión sea solo de la relación laboral y que el pago siga en curso normal, ¿verdad? Pero ahí va a depender del patrón. O sea, la ley no lo va a obligar, no, usted tiene que seguirle pagando. O sea, la ley lo podrá obligar los primeros 3 días, los primeros 4 días, pero a partir del cuarto, quinto día, ya eso queda a disposición del patrón. Acá la ley lo que le está diciendo es que puede haber una suspensión por cualquier enfermedad que el trabajador tenga. Y no solo el trabajador, podría ser también del patrón. Ya dice aquí, por la enfermedad manifiesta o inminente del patrón, de sus familiares o de sus representantes, que ponga o pueda poner en peligro la salud de los trabajadores. Ya de repente se enfermó el patrono y decide cerrar la empresa momentáneamente. Entonces ahí se va a ver también la suspensión de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo. Cuando por razón del cumplimiento de normas laborales el trabajador no tenga que prestar servicios. ¿En qué casos podrían ser esos? Estamos hablando de una norma laboral que no se está cumpliendo en el lugar de trabajo y por eso el trabajador no va a prestar sus servicios. ¿Qué ejemplos podríamos poner acá? De la seguridad, sí, ¿Perdón? de la seguridad que le pueda brindar la empresa. Por ejemplo, los que trabajan en CAES, que esos que andan cambiando cables de los postes, podría ser, si no les prestan el, El el equipo de equipo seguridad. necesario. Ujú. Correcto. Excelente, excelente. Sí, es verdad. Ahí hay una norma. La norma dice que ese tipo de trabajos peligrosos deben tener un equipo de seguridad, que el patrono debe proveerles. Si no es proveído el equipo de seguridad, el trabajador puede suspender la prestación de servicio, ¿verdad? Este es un derecho que tiene el trabajador. Si no le dan el equipo Lick, adecuado, dígame. tengo una duda referente a esto de las prestaciones laborales. En el Ujú. caso de que, digamos, una persona preste sus servicios, el patrono está obligado a darle indemnización si en dado caso lo despiden. Depende si el despido es por causa o por causa no justificada, el patrón está obligado a indemnizarlo. Pero si el despido es por causa justificada, el patrono no tiene responsabilidad laboral. Claro, y eso lo vamos a ver cuando veamos la siguiente parte, que es la terminación del contrato. Ahí va a depender de la causa, cuál fue la causa por la cual está despidiendo al trabajador. Entonces vamos a ver qué es lo que la ley nos dice. Así, ¿es con responsabilidad o sin responsabilidad? Vamos a ver los enunciados que nos da el legislador, cuándo se considera responsabilidad para el patrono y cuándo se considera sin responsabilidad patronal. Es decir, sin responsabilidad no está obligado a pagar indemnización. Gracias. Bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Excelente, porque se están adelantando, ¿verdad? A situaciones que hay que verlas, hay que revisarlas. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner, verdad? Uno es ese incumplimiento de normas por no presentar o no darle al trabajador el equipo necesario de protección, ¿verdad? Ese es importantísimo. Así como dijo el compañero, no podemos mandar sin equipo a un trabajador de CAE que vaya
a manipular cables de alta tensión. A un obrero sin su equipo de protección como un casco. También, ¿verdad? Los cascos. Imagínese que una máquina, por ejemplo, no tenga resguardo donde hay poleas y hay fajas. Y no tiene resguardo y el trabajador considera que en un mal movimiento puede dañarse. Él podría suspender la labor y decir, no, yo no trabajo en esa máquina, ¿verdad? Porque esa máquina no tiene resguardo. Y está en todo su derecho, porque también el Código de Trabajo regula esas condiciones y le da derecho al trabajador que él puede suspender la relación laboral, de no seguir trabajando o no trabajar ese día porque la máquina en la que lo han puesto a trabajar no tiene la seguridad necesaria. Podría ser también. Cuando el ejercicio de un cargo directivo en una asociación profesional impide al trabajador dedicarse al normal desempeño de sus labores. Esto es similar a la prestación del servicio en un cargo público, ¿verdad? Que lo hace que prácticamente o se va a dedicar a una cosa o se va a dedicar a la otra. ¿Verdad? Si es un cargo público por el cual ha sido electo, pues obviamente va a dejar el trabajo. Hay suspensión de labores. Entonces, esto es similar. Dice, cuando el ejercicio de un cargo directivo, es decir, a usted lo nombran presidente de un lugar en el que ese lugar demanda su presencia. Híjole, no puede estar en los dos cargos. Entonces va a pedir, ¿verdad?, un permiso por el tiempo que dure el cargo como directivo. Al suceder cualquiera de los hechos constitutivos de las causales contempladas en el artículo 36 y en el ordinal 7 del artículo 37, la suspensión de contrato se produce automáticamente. ¿Verdad? Aquí hay condiciones que de manera automática se va a dar la suspensión del contrato, como por ejemplo eso que decía el compañero, ¿verdad? El no tener el equipo para trabajar, el equipo de seguridad adecuado. De manera automática hay una suspensión de contrato ahí, hasta que le provean del equipo necesario. Tratándose de la causal de mutuo consentimiento, es decir, que hay un acuerdo, se presumirá comenzada la suspensión el mismo día del acuerdo de las partes, es decir, cuando hay un permiso. Aquí hay un acuerdo que es mutuo, pero en el caso contrario, cuando la suspensión debe darse de manera automática es por falta de algo. Falta de la materia prima, falta del equipo necesario de protección, falta de fondos, etc. Cualquier situación que se dé, automáticamente se va a dar la suspensión. Y la otra es cuando por mutuo acuerdo se llegue a la suspensión a través de un permiso, sin goce de sueldo. En los demás casos comprendidos en el artículo 37, la suspensión operará mediante el procedimiento establecido en este código. Es decir, va a depender de qué tipo de causal sea la suspensión del contrato. Artículo 44. No podrá durar más de 9 meses la suspensión del contrato por la causal primera del artículo 36, ni más de 3 meses la que tuviera lugar conforme a los ordinales segundo, tercero, cuarto del artículo 37. Es decir, todas aquellas que vimos, ¿verdad?, van a tener un tiempo, y acá dice que no podrá ser más de 9 meses en el caso de la primera, ni 3 meses en el caso de estos otros ordinales. Entonces la ley también le está dando plazo, ¿verdad?, en los que podrá restablecer nuevamente la contratación. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la pandemia? Casi un año estuvimos fuera. Y digo casi un año porque quizás la mayoría de empresas se referían a estos 9 meses, ¿verdad? Y en ese tiempo empezaron a reanudar actividades, que no al 100%, pero las actividades se iban reanudando de manera paulatina. Entonces probablemente hicieron referencia a este artículo, para no suspender más del tiempo que la ley le daba al patrón.
Además, no era cuestión de que el patrono no iniciaba sus labores porque la ley no se lo permitía, no, es porque el patrono necesitaba la plata y estaba más interesado el patrono en reanudar operaciones que el trabajador. Pero en los casos en el que el trabajador también necesitaba pues presentarse al trabajo porque si no, no le pagaban, también estaba obligado por esa situación. Entonces el patrono quería ganar y el trabajador también. Entonces, obviamente iban a reanudar las actividades lo más rápido posible. Es decir, la suspensión se daba porque el gobierno prácticamente había emitido un decreto de suspensión de labores, de suspensión de actividades. Por ejemplo, con las clases, igual teníamos suspendido, ¿verdad? O tenemos todavía suspendido. Sin embargo, ya a partir de este nuevo ciclo, probablemente ya hayan actividades presenciales. Probablemente no en un 100%. ¿Y por qué no en un 100%? Porque se ha visto que hay tal vez no un rebrote, pero sí un incremento de casos, ¿verdad? Casos positivos exclusivamente en jóvenes. O sea, si ustedes ven las noticias, eso es cierto lo que han mencionado, ¿verdad? De que los casos se han dado por las aglomeraciones que se dieron por un partido de fútbol, por una fiesta, por cualquier situación en la que haya una cantidad de personas, ¿verdad? Departiendo, platicando, expulsando partículas de saliva, ¿verdad? Mientras hablan y obviamente hay contagio. Otra de las situaciones es que probablemente el joven piense, bueno, si ya los mayores de edad ya han sido vacunados, ¿verdad? Ya, y era donde más les daba o donde más había problemas o era el grupo más vulnerable. Los jóvenes no nos enfermábamos de este virus. Pero hoy es todo lo contrario, hoy son los jóvenes los que se están enfermando. ¿Verdad? Ya el adulto ya o agarró conciencia o por la vacunación o no sé, ¿verdad? Pero ha evitado un poco el contagio. Entonces probablemente pues ya más de un año que tenemos de suspensión de labores, ¿verdad? Probablemente ya en este ciclo nos hagan regresar a las aulas, pero tal vez no al 100%, sino de manera paulatina. Dígame. Licenciado, entonces Diga. Uh-huh. sería como semipresencial el siguiente ciclo. Probablemente, ¿verdad? De hecho, ayer hablaba con el decano de Ciencias Económicas, el doctor Guillermo, y me ofrecía trabajar en una asignatura que tiene laboratorio y que hay que utilizar el laboratorio de la universidad. Obviamente en grupitos pequeños, ¿verdad? Él me decía grupos de 10 personas. Los laboratorios tienen capacidad para 40, por decirlo así. Entonces se van a atender 10 personas, 10 estudiantes por grupo. Significa de que van a salir muchos grupos. Imagínense si la clase teórica es de 40, 50 estudiantes, prácticamente se van a atender en 5 grupos. O sea que se fuese como unas 2, 3 veces a la semana a la universidad, ¿verdad? Probablemente, así es. Sin embargo, yo igual ayer hacía la reflexión, ¿verdad? Y le escribí un correo de esta problemática que se está dando de los incrementos de casos y que especialmente es por jóvenes. Está bien atender las 10 personas por laboratorio, pero en el cambio de horario, por ejemplo, en el cambio de clase, en lo que sale el grupo de 10 y está el otro grupo de 10 afuera esperando para ingresar. Ahí allá se toparon 20 personas en ese cambio de clase. Entonces ya se hizo una aglomeración que se está tratando de evitar. Lo otro es que si los 10 que se atendieron, esos deberían, si no tienen otra actividad, deberían de salir de la universidad, pero eso es mentira, se van a quedar dentro de la universidad. Pero estábamos hablando del artículo 44,
que no podrá durar más de 9 meses. Nosotros ya llevamos, explicábamos, más de un año de estar con la suspensión de clases. Desde ahí está la universidad en la necesidad, pues, de reanudar esas actividades presenciales, aunque no lo haga del 100%, ¿verdad?, de las actividades que se desarrollaban antes de la pandemia. Pero igual yo veo que es una situación todavía problemática por las situaciones que antes les estaba explicando de las aglomeraciones, y que los compañeritos, pues, al haber ese cambio de horario, van a esperar a los otros a que reciban su clase y no se van a retirar de la universidad, al menos que los vigilantes, ¿verdad? Pero es bien imposible. Si usted ya no tiene otra actividad, usted le puede decir perfectamente, no, es que me falta una segunda clase, no, es que tengo otra actividad. Se va a querer quedar en el campus. Y así se va a ir Licenciado, dando. Dígame. perdone que interrumpa, pero en el caso, No hay problema. bueno, en el caso de que alguien tenga que hacer, por ejemplo, deporte o sus horas sociales, ¿cómo sería? Igual, ¿verdad? Va a ser así, en grupos pequeños. En el caso de que sea deporte, pues obviamente con los protocolos, ¿verdad?, necesarios. Y eso estamos viendo, que usted ya puede llegar, digamos, entrar a la cancha con mascarilla, con su alcohol gel, ¿verdad?, o alcohol líquido, pero al momento de practicar el deporte tiene que quitarse la mascarilla. Entonces ahí hay un contacto y no nos garantiza, ¿verdad?, si uno de los compañeritos está con el virus o no. Entonces, prácticamente por esas situaciones en las que nos estamos arriesgando, porque ya volvieron, por ejemplo, los entrenos en diferentes lugares, ¿verdad? La práctica del deporte ya está en varios lugares, y el protocolo de bioseguridad es prácticamente hasta llegar a la cancha. Ya en el momento de practicar el deporte, parte de este protocolo se suspende. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Nadie practica deporte con mascarilla, ¿verdad? Obviamente por la asfixia que le podría crear. Entonces ahí es donde estamos viendo probablemente esos incrementos de casos exclusivamente en jóvenes. Y es por todas esas situaciones, y especialmente el deporte, especialmente las fiestas, especialmente aquellos lugares que se han aperturado como, por ejemplo, restaurantes, probablemente cines, aunque es poca la gente que va al cine, ¿verdad? Pero hay lugares donde nos estamos aglomerando y la mayoría son jóvenes. Entonces es de ir, pues, pensando bien cómo se van a hacer estas actividades, porque quieras o no, el contacto se va a dar. Por ejemplo, en un deporte, en fútbol, por ejemplo, ¿cómo no se va a dar un contacto? Y no podemos utilizar ahí el protocolo de bioseguridad, ya en el momento de la práctica. Distanciamiento a la hora de jugar fútbol. ¿Y cómo va a haber distanciamiento? Es imposible. Desde ahí no podemos jugar hacia 2 metros, esperar que no llegue la otra persona a marcarle tan cerca, ¿verdad? Y usted pase la pelota en ese momento para evitar el distanciamiento. Gol seguro. Cabal, o sea, no se puede, pues. Imagínese si usted está practicando karate. ¿Cómo lo va a hacer a 2 metros si necesita tener contacto con la otra persona? Está practicando boxeo. ¿Cómo le va a aplicar un golpe a 2 metros? Imposible. Entonces, el contacto ahí es imprescindible. Ahora vamos a las aulas. Igual en las aulas usted tiene ya tiempo de no ver a un compañero, a una compañera, por lo menos un apretón de mano, que un saludo con un beso en la mejilla. Lo van a hacer. O sea, se nos va a olvidar en ese momento el protocolo. Se nos va a olvidar el distanciamiento, un abrazo, por ejemplo, porque veo al compañero, a la compañerita. Eso se va a dar. Entonces estamos prácticamente propensos a que
a que esto siga en incremento. Imagínense que no hay clases todavía presenciales al 100%, ¿verdad? Hay escuelas, por ejemplo, que ya comenzaron desde hace un par de meses atrás la semipresencialidad. Y así vamos, pero a nivel universitario, creo que por el momento ninguna universidad está ya de manera presencial, pero al darse, obviamente, podría incrementarse los casos. Para primero Dios no se dé, ¿verdad? Y que hagamos buen uso del protocolo de bioseguridad y de la cantidad de personas que van a ser atendidas en los centros educativos. Artículo 45. Dice, la suspensión del contrato finaliza al desaparecer la causa que la motivó. O sea, las causas que vimos anteriormente por falta de materia prima, falta de fuerza motriz, podría ser un permiso, ¿verdad? Para un tiempo, si el tiempo ya pasó, pues y el permiso ya finalizó, igual debe de reanudarse. Eso es lo que dice este artículo. Que va a finalizar, dice, una vez desaparezca la causa que motivó la suspensión. O en su caso, al cumplirse el tiempo máximo de duración que para aquella fija el artículo 44, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente de los plazos que da la ley. Dentro de los 3 días laborales siguientes, los trabajadores están obligados a presentarse a reanudar sus labores. Es decir, hoy se le termina, por decir algo así, el permiso, ¿verdad? Debería de presentarse el día de mañana, pero la ley le dice, tiene hasta 3 días. Si en esos 3 días no se presenta, se tomaría como abandono de trabajo. Y ese podría ser una causal de liquidación de contrato o una causal de despido. Lo que preguntaba la compañerita anteriormente, ¿verdad? Que lo vamos a ver de otro momento. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin necesidad de intervención judicial por las causas siguientes. Miren, aquí ya vamos entrando a la terminación del contrato. Y aquí no estamos hablando de suspender, estamos hablando de terminar. Y dice el 48, ¿verdad? Que va a terminar, dice, sin necesidad de intervención judicial por las siguientes causas. 1. Por el incumplimiento del plazo. ¿Verdad? Lo que decíamos, la ley le da 3 días para reanudar sus labores después de que haya terminado la causa que suspendió el contrato. Pasados los 3 días, el patrono tiene toda la razón, digamos, todas las armas necesarias para despedirlo sin pagarle indemnización. ¿Ya? Porque es una causa justificada, porque la ley le está dando esa justificación. Por la muerte del trabajador. Aquí hay una terminación inevitable de contrato. Por la terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrono. Podría ser otra causa. Aquí quedan terminados los contratos de trabajo si no se va a retomar el negocio, pero si un familiar retoma el negocio, ¿verdad? Este también podrá tener la disposición de terminar los contratos de trabajo o reanudarlos, seguir trabajando con la misma gente. Por la incapacidad legal, física o mental de cualquiera de las partes que haga imposible el cumplimiento del contrato o la consecución de la empresa o establecimiento en su caso. Es decir, la persona es considerada incapacitada de manera permanente. O sea, hay incapacidades temporales, ¿verdad? Que son las incapacidades que tenemos por una enfermedad común, por un accidente común, pero también hay incapacidades que son permanentes, donde el trabajador se ve inhabilitado prácticamente de seguir desarrollando su actividad laboral normal. Entonces ahí también se va a dar una terminación del contrato. Por la disolución o liquidación de la sociedad, asociación o institución titular de la empresa o establecimiento.
Es decir, se disuelve la empresa, se declara en quiebra y si llega a la disolución de la sociedad o asociación o el tipo de organización que sea, también se va a dar la terminación del contrato. Por fuerza mayor o caso fortuito, cuando sus consecuencias no sean imputables al patrono. Es decir, si no son imputables al patrono, se va a dar la terminación del contrato sin intervención judicial, prácticamente de manera automática. Por la terminación total o parcial de las actividades de la empresa, decidida por el síndico o acordada por la Junta de Acreedores en los casos de quiebra o concurso fortuito. Es decir, imagínense, se dio una catástrofe, una inundación en la que se perdió toda la materia prima y toda la maquinaria de la empresa. Entonces el patrono puede declararse en quiebra, que él no va a seguir con su empresa porque se le perdió todo. En ese momento quedan también terminados los contratos y sin obligación patronal. Porque el pobre ha perdido todo y encima se le va a cargar que pague indemnizaciones, tampoco la ley lo va a obligar a eso. Por la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de prisión o por sentencia ejecutoriada que imponga al patrono la misma pena. Es decir, allá vimos como suspensión de contrato cuando era arrestado el trabajador por la misma causa. Pero esa causa también lo puede llevar a que termine la contratación. O sea, está en los dos casos. En la suspensión, en el caso de que el patrono quiera mantenerle el puesto a ese trabajador, ¿verdad? Cuando termine su condena y salga de prisión. Pero también la ley le dice, usted tiene la posibilidad de terminar la contratación. Pero en el caso de que la persona se haya metido en problemas y tenga la pena de prisión, ¿verdad? Y lo condenen a cierta cantidad de tiempo. Entonces la ley le está diciendo, puede terminar el contrato. Causales de terminación sin responsabilidad requieren intervención judicial. También terminará el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes, pero esta es con una intervención judicial en los siguientes casos. En los casos anteriores que mencionamos, no interviene en este caso la ley, pero ahora sí, ¿verdad? En estas que vamos a mencionar, sí hay intervención judicial. Por el cierre definitivo, total o parcial de la empresa o establecimiento. Entonces acá el juez va a decir qué lo motivó a cerrar. Si fue un caso fortuito o causa mayor, ¿verdad? Por la que va a cerrar la empresa, entonces está en las causales anteriores. Pero acá el juez le va a preguntar qué lo motivó a hacer el cierre definitivo. Es que ya no quiero seguir con la empresa. Entonces hay una intervención judicial de la empresa. La empresa es intervenida y el dueño ya no puede tocar ningún bien de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene deudas y el gobierno va a vender todo lo necesario de la empresa para cubrir las deudas. En primer lugar con los empleados, luego con los acreedores financieros y después los acreedores de productos como los proveedores, hasta donde alcance la cobija. Pero hay una intervención judicial cuando no haya una causa de fuerza mayor para el cierre definitivo, simplemente porque el patrono ya no quiere seguir con la empresa, entonces habrá una intervención judicial. Por la clausura del negocio, motivada por agotamiento de la materia prima. También acaba de haber una intervención judicial, se agotó la materia prima, es decir, ese producto ya no sale al mercado y la empresa no va a cambiar, digamos, de giro o no va a cambiar de producto y prefiere mejor darse por liquidada. Entonces va a haber una intervención judicial porque igual la empresa tenía deudas.
Y deudas con empleados, deudas con acreedores, deudas con proveedores. Entonces, lo poco que le queda a la empresa deberá ser vendido para poder pagar estas deudas. Y no se le puede dejar al patrono que lo haga porque éste no va a cubrir esas obligaciones. Es ahí donde hay una intervención judicial. El patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad. Aquí es otra cosa. Son causales de terminación sin responsabilidad para el patrono, donde tampoco hay intervención judicial, pero la ley le está diciendo usted lo puede dar por terminado, sin que intervenga alguien del Estado, alguien del gobierno, y sin que tenga responsabilidad de pago de indemnización. Y acá vamos a dar respuesta a lo que la compañerita preguntaba anteriormente. Si se despide a alguien, el patrono tiene la obligación de pagarle la indemnización. Dependerá de los casos que vamos a ver que la ley ha previsto. Entonces, estos que vamos a ver ahorita son sin responsabilidad patronal. Por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato. Es decir, presentó documentación falsa por X razón. Imagínense que haya sido un privado de libertad en el que no tiene documentación y obtuvo documentación falsa. Y con esa condición pues llegó a celebrar un contrato de trabajo y el patrono se da cuenta posteriormente que fue engañado. Eso por poner un ejemplo, ¿verdad? La documentación falsa. Lo puede despedir sin responsabilidad patronal. La ley le da el derecho al patrón por cualquier engaño. O sea, por poner un ejemplo, el de la documentación falsa, pero puede ser cualquier otro tipo de engaño que tenga el patrono por parte del trabajador. Por negligencia reiterada del trabajador. Ya se le ha dicho al trabajador que no haga las cosas de esa manera porque está desperdiciando materia prima. Y este no hace caso y vuelve a trabajar de la misma manera. Entonces, si ya se le mencionó varias veces y este lo vuelve a cometer el mismo error, también puede ser despedido sin responsabilidad para el patrón, es decir, sin pago de indemnización. Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador. Es decir, ya no confía en él porque le hizo una mala jugada. También puede ser despedido sin que le tenga que pagar indemnización. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde mi compañero, el que tenía más próximo, ¿verdad?, hurtó varios cheques que estaban a nombre de una persona. Estos cheques, como ya lo vimos anteriormente, son al portador, son quien los tenga. Este los puede cobrar. Entonces este compañerito hurtó varios cheques que hacían una suma no tan grande, pero tampoco tan pequeña. Y la verdad que acá no es en sí la suma de dinero la que está de por medio, sino la acción que comete la persona. Entonces el tipo hurtó varios cheques, él puso las condiciones por qué lo había hecho. Y eran condiciones muy valederas, pero no le daba la razón para que lo hiciera de esta manera, ¿verdad? Pudo haber pedido préstamos para poder cubrir la deuda que tenía. Lo pudo haber hecho de otra manera, pero lo hizo hurtando, robándose algunos cheques y los fue a cobrar. Ya se llamó al abogado, se enfrentó al joven, al muchacho, ¿verdad? Él declaró que había hurtado los cheques y expuso las causas, ¿verdad? Una causa bastante lamentable por la que lo había hecho, pero él necesitaba la plata, pero como no era la acción necesaria o adecuada que hizo, ¿verdad? Entonces por esa razón hubo pérdida de confianza. Entonces en ese momento fue despedido, ¿verdad? Y se llamó al abogado para que se redactara un acta donde el tipo no iba a reclamar ningún tipo de indemnización, ¿verdad? Y esto fue por la pérdida de confianza que tuvo el patrón
hacia el trabajador. Entonces, miren, es una causal sin responsabilidad patronal. Por revelar el trabajador secretos de la empresa o aprovecharse de ellos. O sea, esta es otra situación. No puede el trabajador, si es un trabajador de confianza, al que se le han confiado ciertas cosas que solo son de incumbencia de la empresa, y éste las revela a otra persona que trabaja para otra empresa o que es dueña de otra empresa, ya, también es causa o motivo de despido. Por ejemplo, trabaja en un restaurante donde hacen, por decir algo, una receta especial, y viene y revela a otro restaurante o a otra empresa o a otro amigo, ¿verdad?, dicha receta. Entonces ahí está revelando secretos que solo le pertenecían a la empresa y que por cuestiones de trabajo pues se los habían confiado al trabajador. Entonces también puede ser despedido por esa causal, sin responsabilidad patronal, por actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador, ¿verdad? Puede ser diversos tipos de actos que tengan esta condición, como por ejemplo el acoso sexual, ¿verdad?, a sus compañeras o compañeros de trabajo, ya, porque lo hayan visto haciendo algo inadecuado dentro de las instalaciones de la empresa. También puede ser despedido y sin responsabilidad patronal. Ahora vamos a ver aquellos donde el patrono sí tiene responsabilidad. Causales de terminación, dice, con responsabilidad para el patrono. El trabajador tendrá derecho a dar por terminado. Aquí no es el patrón, aquí es el trabajador el que tiene el derecho de dar por terminada la relación laboral. Y aparte de eso, a recibir una indemnización por parte del patrono. Porque ahora las causas van a ser con responsabilidad patronal, ¿verdad? Y esto es lo que la compañerita preguntaba. Si alguien que es despedido, el patrono tiene la obligación de indemnizarlo, dependerá. Ya vimos las causas anteriores en las que no tiene obligación de indemnizarlo. Y esas son las que menciona la ley, ¿verdad? Podrán haber otras que a través de la misma costumbre, a través de la relación, digamos, obrero-patronal se podrían dar. Y que la ley no las ha mencionado, pero que si se ponen ante un juez o ante el director de trabajo, este podrá tomar la decisión de no ser responsabilidad para el patrón, de indemnizar a la persona. Cuando el patrono reduzca el salario al trabajador, miren, es prohibido que reduzcan el sueldo a un trabajador. El trabajador puede decir, no, ya no trabajo para usted si me baja el sueldo. Ah, pues andate, le va a decir el patrono, ¿verdad?, si no querés recibir menos salario. Entonces, este pone la demanda en el Ministerio de Trabajo y el patrono tiene la responsabilidad de pagarle indemnización. Ya, porque esta causal lo está mencionando acá el artículo 53, es decir, la ley lo está mencionando, que no le puede reducir el salario al trabajador. Distinto es que se le diga al trabajador, mira, por esto de la pandemia y toda esta situación, ¿verdad?, vamos a dar por terminado el contrato. Yo te voy a indemnizar hasta este momento. Y lo indemniza. Pero le dice, te voy a recontratar con un sueldo diferente, un sueldo menor. Y ahí va a estar, si el trabajador acepta, seguirá trabajando. ¿Verdad? Fue lo que pasó, o lo que suponemos que pudo haber pasado en el ámbito del fútbol, ¿verdad?, a nivel profesional. Obviamente fue un acuerdo entre el futbolista y la directiva del club, ¿verdad?, en reducirle el salario, pero acá fue un común acuerdo, no fue decisión del club de hacerlo, ¿verdad? Era un común acuerdo, porque algunos de ellos decían, no, yo no estoy de acuerdo en que me reduzcan el salario,
porque no fueron todos. O sea, no a todos se les redujo el salario. Se les redujo probablemente aquellos con los que llegó un acuerdo y con los que incluso dijeron, no, redúzcame la mitad y con la mitad que me reduce a mí, páguele a aquellos que ganan menos. Entonces, ese es un común acuerdo, ahí no hay problema. La reducción es acordada. Está en este caso, el trabajador está totalmente de acuerdo con ello. Pero si es porque el patrono lo va a hacer de su voluntad, ahí sí no puede. Por engañar el patrono al trabajador al tiempo de celebrarse el contrato. ¿Qué tipo de engaños podrían ser? Imagínense en el horario de trabajo. Le dice que va a entrar a las 8 de la mañana y que va a salir a las 5 de la tarde. Pero no lo está sacando a las 5 de la tarde, lo está sacando a las 7 de la noche y no le paga horas extras. Y viene el trabajador y dice, mire, pero en el contrato usted me dijo que yo salía a las 5 de la tarde. Pero eso dice el contrato, le diría el patrono. Aquí la salida es a las 7. Pues sí, pero no fue eso lo que celebramos en el contrato. Entonces acá fue un engaño, lo engañó el patrono al trabajador. Eso por poner un ejemplo de horario. En cuanto a las actividades, se contrata al trabajador, digamos, para que elabore dentro de la empresa, pero al momento de desarrollar el trabajo lo manda a la calle, a trabajar fuera. Y el trabajador dice, mire, pero en el contrato quedamos de que la labor se iba a hacer dentro del establecimiento. Me está mandando a lugares que son peligrosos y además no fue ese el acuerdo. También hay un engaño de parte del patrón. Y así pueden haber muchos, ¿verdad? Todos los que a ustedes se les ocurra. Pueden haber muchos factores donde haya un engaño de parte del patrono, que cuando se celebró el contrato se hizo bajo una condición y ya en la ejecución de las labores se haga por otra condición, totalmente diferente. Por cometer el patrono actos que lesionen gravemente la dignidad del trabajador. Es decir, el patrono se aprovecha del trabajador y dice actos que lesionen gravemente la dignidad del trabajador. ¿Qué ejemplos podríamos poner aquí? Un insulto, por ejemplo. Sí, yo le mencionaba que algo que pudiese agredir a un trabajador verbalmente podría ser un insulto. Correcto, pueden ser insultos verbales, pero eso puede dañar la dignidad de un trabajador. Decirle, por ejemplo, que es inútil para el trabajo. Ahí lo está ofendiendo. Discriminación también. La discriminación, correcto. Todos esos son actos que dañan la dignidad del trabajador. Imagínese a alguien que tiene una orientación sexual diferente y por esa razón lo vamos a discriminar. No podemos, es su decisión. El patrono no puede mandar en esa decisión, no puede intrometerse en la decisión del trabajador de tener una orientación sexual diferente a la condición normal, digamos. ¿Verdad? O sea, el patrono no puede pues meterse en ese tipo de situaciones. Y así, ¿verdad? Muchos actos que pueden lesionar gravemente la dignidad del trabajador. Entonces, aquí el trabajador tiene el derecho de suspender el contrato y con responsabilidad patronal. ¿Verdad? Y él perfectamente podría poner esta causal. Por malos tratos, ya sea de obra o de palabra. Y aquí cabe lo que el compañerito dijo, aunque también cabe en el anterior, de que de manera verbal se dañe a un trabajador. Aquí lo dice claramente, por malos tratamientos, dice, de obra o de palabra, por parte del patrono. Yo trabajé con un fulano que a las secretarias las trataba pésimamente. Inclusive a veces hasta golpear con los pies la silla donde ellas estaban sentadas. Prácticamente como que
la acción iba para ellas y no para la silla. Así se veía. Y acá es un maltrato de obra, no de palabras, sino que de obra. Y así, ¿verdad? Ustedes igual se les va a ocurrir un sinfín de ejemplos también. Cosas que se pueden dar. El legislador solo puso malos tratos de obra o de palabra, sin poner ejemplos. Los ejemplos son los que se van dando en la realidad. ¿De qué manera podríamos maltratar o el patrono podría maltratar a un trabajador, ya sea de obra o de palabra? ¿Qué experiencias ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de vivir? ¿Verdad? En mi caso, por ejemplo, yo viví esa experiencia donde el dueño de la empresa y patrono, ¿verdad? Era el jefe directo, prácticamente dueño y jefe directo. Este maltrataba a las secretarias, todas las secretarias que había tenido, les hacía un maltrato terrible. Y no era de palabra, era de obra. Aparte de que habían también maltratos de palabra. ¿Qué experiencia ustedes han escuchado, verdad, en sus familiares o ustedes han presenciado los que ya están laborando? Yo, licenciado, tuve una amiga. Pero alguien que tenga alguna o haya Perdón, tenido. licenciado, es que me está fallando el programa específicamente, no es el internet, el programa me estaba de fallar. Ah, bueno, es igual, nos puede pasar a cualquiera. Dígame. Entonces les decía de que yo tuve una amiga de que a ella precisamente la encargada la sobreexplotaba por ser nueva. Y a pesar de eso, porque le caía mal, porque llamaba la atención de las demás personas. Entonces como que sentía celos, podríamos decir, de que ella era bastante llamativa para las demás personas porque caía bien. Entonces la encargada como que no le caía muy bien eso, entonces la sobreexplotaba solo por ese hecho. Una condición que no tenía que ser así, ¿verdad? ¿Cómo voy a explotar al doble o explotar de más a una persona simplemente porque me cae mal? Simplemente por celos. Ahí le da todo el derecho al trabajador de suspender en cualquier momento, bueno, no suspender, de terminar en cualquier momento la relación laboral. Y ahí con causa justificada y con responsabilidad para el patrón. De ahí la compañerita pues pudo perfectamente ir al Ministerio de Trabajo a dar por terminada la relación laboral y con responsabilidad patronal. Ella se pudo haber amparado a este artículo 53 y aunque no conociera el artículo, basta con que dijera la condición por la cual ella ya no quería seguir trabajando en esa empresa. Entonces el Ministerio de Trabajo, ellos que conocen la ley, ¿verdad?, iban a poner como causal el numeral 4 del artículo 53. Y con eso basta para que el patrono responda económicamente a esa terminación de contrato. Gracias por las participaciones. Por grave peligro para la vida o la salud del trabajador. Ya hablamos antes de esto, pero ya lo vimos como una suspensión de labores en el caso de que el patrono inmediatamente o en un par de días restablezca esa condición, ¿verdad? Hablamos ya del equipo, del no proveerle el equipo necesario de seguridad para que el trabajador desarrolle en condiciones adecuadas su trabajo. Entonces, pero si el patrón no le dice, no, espérame en unos 2 días yo te compro eso o en 2 días yo te proveo de... Ahí hay una suspensión del contrato. El trabajador se puede negar a hacer su trabajo porque no tiene la protección. Pero también, o sea, el trabajador al no tener la protección y el patrón no le resulta, mira, es tu problema, ¿verdad? Yo te contraté para que trabajaras en esa labor. Si no tenés el equipo necesario y consideras que no lo podés hacer sin él, pues porque te da miedo hacer la actividad, pues es problema tuyo.
Si le sale con esa condición el patrono, el trabajador tiene todo el derecho de suspender, de terminar la relación laboral y con responsabilidad patronal. O sea, la causal puede ser la misma en ambas situaciones, en la situación de la suspensión y en la situación de la terminación. Va a depender de la actitud del patrono. Si el patrono se da cuenta, sí es necesario que tengas el equipo, ¿verdad? Pero hoy lo mando a comprar, a más tardar mañana ya lo tenés. O sea, es diferente a aquel que le diga, mira, es tu problema. Yo te contraté para que hicieras esto. Si no tenés protección para poderlo hacer, pues ya no es problema tuyo. Pero mira cómo la conseguís. Y la verdad es que el patrono tiene la responsabilidad de proveerle al trabajador las condiciones adecuadas para que éste desarrolle su actividad normal. Todas las condiciones. Condiciones de seguridad, condiciones de comodidad, todas las condiciones necesarias para que el trabajador desarrolle su trabajo de manera adecuada. Ya si el trabajador no lo hace, entonces ahí sí el patrón no tiene el derecho de despedirlo, sin responsabilidad, porque se le ha proveído de todo lo necesario para que haga su trabajo normal. Estas son algunas de las causales, ¿verdad?, en las que podemos o se puede dar la suspensión del contrato y las causales en las que se puede llegar a la terminación del contrato. El día lunes vamos a hacer ya un ejemplo práctico de la terminación, de cómo calcular, ¿verdad?, los valores de acuerdo a la responsabilidad que el patrono tenga de indemnizar a alguien por la terminación del contrato por cualquiera de las causales, donde la responsabilidad sea patronal. Entonces eso lo vamos a hacer el día lunes. Hasta acá prácticamente va a llegar la evaluación de este viernes. Traten de leer las láminas, de entender, ¿verdad?, o reentender prácticamente lo que trata de decirnos el legislador a través de los artículos en la ley, y tratar de llevar también a la práctica, al ejemplo, cada uno de estos artículos que hemos visto, ya que las preguntas en algunos casos pues son de ejemplo, pero se refiere prácticamente a lo mismo, a lo que ya hemos visto. Si se han dado cuenta hasta ahora, pues no he examinado algo que no hayamos visto. Todo lo que hemos examinado son cosas que ya se vieron. Así es que hay que prepararse bien, salir lo mejor posible. Todavía tenemos 35% disponible, es decir, esta evaluación creo que vale el 15 y la última vale el 20%. Tenemos ese 35% a nuestra disposición, son 3.5 que los podemos ganar. Eso tomando en cuenta el promedio que tienen alcanzado hasta la fecha. Todas las notas están subidas, todas las notas están o son del conocimiento de ustedes. Ya pueden perfectamente verificar su promedio y pues ustedes van a considerar cuánto necesitan solo para pasarla o cuánto necesitan incrementarle a la nota que ya tienen. Ahí es decisión de ustedes. Bueno, si no hay consultas, que tengan una feliz mañana, un feliz día, un día provechoso. Y para aquellos que no han desayunado, pues feliz provecho. Gracias, licenciado, igual.